a mí me gusta hablar en base a los principios que recorren transversalmente incluso culturas y geografías, que son principios perennes y aún válidos, desde las primeras expresiones artísticas del ser humano hasta las últimas. Por eso que cuando trato de hablar de arte, yo hablo de arte sin adjetivo, es decir, evidentemente soy sacerdote y mi labor es más específica en ese ámbito, pero trato de hablar del arte. Para así volver a lo que es estructural, lo que es fontal y fundamental. Y desde ahí que sirva cualquiera de las disciplinas. Evidentemente, luego, más en lo particular y específico, uno tiene que tratar de ir profundizando, evidenciando y reflexionando sobre lo que es más propio de cada una de ellas, ¿no? Entonces, insisto que en cuanto a los principios, hay muchas de las cosas que podemos hablar que son transversales, ¿no? Y que por más que hoy en día esta especie de enfermedad de la especificidad, de la fragmentación del conocimiento nos haga perder aquello que siempre fue una dimensión humana que era parte de la arquitectura de los saberes. Las otras dos son la filosofía y la teología. Y la tercera es el arte. Y por eso que cuando hablo de arte no hablo de una disciplina en particular, sino que de esta dimensión del ser humano y por lo tanto de la cultura, que tiene sus principios aún válidos y que tienen un peso concreto en las obras que los avala. Entonces esa es un poquito la intención de todo esto. Sí, aparte de recordar que de algún modo todas las otras áreas se terminan desprendiendo del arte, es decir, tanto el diseño gráfico como la fotografía terminan desprendiéndose lo que inicialmente eran las obras artísticas, pictóricas o escultóricas del clásico, es decir, que de un modo la fuente es el arte clásico, sin duda. El tema que, bueno, ahora con todas estas tendencias que se fueron dando, también en contextos sociopolíticos y económicos muy particulares, se terminó deformando bastante, y uno va tomando conciencia a medida que va formándose de cómo se deforma a tal punto que, bueno, hemos llegado a lo que vemos hoy, que es mostrar como algo bello algo que realmente es feo, y que inclusive en la persona común que quiere consumir arte, que quiere empezar a introducirse, cuando ve por primera vez obras de arte modernas, realmente mira como diciendo, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué tengo que...? Es más, hasta me ha pasado decir, ven un cuadro moderno y decirme, ¿y qué tengo que decir? Como diciendo, como que esperando a que uno responda, ¡ay, qué lindo! Acá veo la intención del artista. O sea, nos ha llevado a tener que como repetir y no realmente pensar una obra de arte. Probablemente también ayuda mucho para entender una obra de arte, entender y conocer el contexto en el cual el artista desarrolla la obra de arte, sin duda, porque uno permite reconocer mucho de la pieza en sí misma y en qué contexto se dio. Pero convengamos que los tiempos modernos han terminado llevándonos más a la confusión y a una cosa ya mercantilística que realmente, como decía usted en uno de sus videos, realmente a una conexión espiritual prácticamente entre el espectador y la obra de arte. Entonces, bueno, lo que pasa que también hoy por hoy, uno que no solo consume arte, gusta el arte, la cuestión es que yo hoy dedicándome a la fotografía y tiempo atrás al diseño gráfico, por supuesto que más el diseño gráfico que la fotografía, terminan teniendo más una prioridad, una estrategia más funcional, podríamos decir, o más efectista. Entonces, de pronto, lo estético pasa a un segundo plano. Entonces, ahí es donde a mí, particularmente, se me empieza a generar esta gran inquietud de decir, bueno, tengo que transmitir belleza, sin duda, tengo que plantear mis trabajos, en este punto hablo de la fotografía, pero donde la estrategia comunicacional a veces prima más por sobre lo estéticamente bello, es decir, donde hay una estrategia. ¿Hasta qué punto? Bueno, una de las grandes inquietudes era
hasta qué punto, o cómo, mejor dicho, buscar ese sano equilibrio. No caer ni en el extremo de porque la estrategia comunicacional pesa, dejar tan de lado el elemento de la belleza, es decir, lo estético, lo verdaderamente estético, es decir, eso, buscar un sano equilibrio, es la parte más... Porque desde el punto de vista del artista como tal, del que se dedica al arte, pictórico o escultórico, probablemente le sea un poquito más sencillo formarse e irse más hacia lo que usted plantea desde estos videos que de por sí me han sido recontra útiles, porque la verdad que me han instruido en cosas en temas que sin duda en la formación académica universitaria no te lo dan. Es más, se ha corrido a Dios en todos lados, o sea, en lo académico, en lo profesional, y bueno, ahí venía esa primera pregunta, ¿no? Desde la fotografía, y también aprovecho los métodos de los diseñadores gráficos, porque es algo que me tocó de cerca, cómo buscar ese sano equilibrio donde la estética pasa a un segundo plano por sobre lo funcional, ¿no? ¿Sí? Donde la función, lo útil en la comunicación, donde especialmente en el recurso publicitario se ve mucho, tenés que comunicar, convencer o generar un deseo de consumo. Sí. A ver, hay varias cosas acá que se presentan, ¿no? Lo primero es lo más general. Cuando hablamos de arte, quizás, y yo decía recién, hablar del arte como dimensión de la cultura o dimensión del ser humano, un área, y por lo tanto la palabra arte involucra las distintas manifestaciones históricas y por diferencia de técnica y material que existen. Es decir, hablar del arte clásico significa también hablar de todas las disciplinas de eso, de ese arte clásico. De hecho, por ejemplo, cuando uno va a los textos de los pensadores griegos y trata de buscar la palabra arte, en realidad lo que va a encontrar es música, es decir, aquella actividad inspirada por las musas, que después en el tiempo del romanticismo va a ser tomada como para hablar del genio, es decir, siempre una intervención externa al sujeto que hace arte, que de algún modo, sea por la personificación en deidades, sea por la personificación en una entidad indefinida como es el genio, siempre remiten a que hay algo dado, un don, en la persona que de algún modo va causando cosas, no como causarían otras facultades del ser humano, que es en lo cotidiano, lo normal. Entonces, de algún modo esto se proyecta en obras que tienen una característica muy particular. Entonces, la dimensión artística hay que dividirla siempre en dos partes. Uno es el quehacer y otro es la obra, y eso forma la dimensión artística. Bien. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahí vienen todas las variaciones de disciplinas. ¿Qué obras? El producto de ese hacer. Por eso los clásicos, por ejemplo, en el medioevo, Santo Tomás de Aquino, remitiendo a todos los clásicos, va a hablar de esa recta razón que guía el obrar para el producto que se tiene que hacer, o sea, esa recta ratio factibilium que define Santo Tomás. Que lo toma ya de todo el patrimonio del pensamiento clásico. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos en base a principios la misma estructura. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se verifica esa estructura de principios en una disciplina en particular? Entonces, antes de quizás responder esto, en el caso muy concreto de la fotografía o del diseño, etcétera, quizás hacer alguna otra salvedad. Lo primero es que cuando uno ya habla de estética, se para desde una cosmovisión teórica, geográfica, histórica particular. Porque hablar de estética hoy día se la quiere comparar a la filosofía del arte y no es lo mismo. La filosofía en general, la metafísica busca el sentido del ser o de las causas últimas de las cosas. Y por lo tanto ahí nosotros tratamos de buscar y entender y reflexionamos
acerca de los principios fundamentales, en este caso del mundo del arte, o más puntualmente en el caso de la fotografía. Cuando uno ya habla de estética, la estética nos posiciona en una cosmovisión particular. Nosotros podríamos identificarla con lo que generalmente se habla del principio de inmanencia, es decir, que el sujeto es aquel que constituye, legitima, valida la realidad. En una palabra un poquito más común, es el sujeto es aquel que crea la realidad, no porque la realidad no exista, sino porque el sujeto lo único que puede conocer es su propia percepción. Ya hay antecedentes de esto en el esencialismo de Occam, en esa frase ya acuñada de Descartes, pienso luego existo, pero en definitiva nuestra cultura moderna, posmoderna, es deudora de Kant, sin lugar a dudas. Es decir, este filósofo que va a establecer que podemos conocer solo la percepción en el acto de conocer, ¿no? Y por lo tanto, el pensar el arte, o en este caso más puntual, y la fotografía, desde ese punto de vista, que es como se piensa hoy en día, y sobre todo que la fotografía nace después de este pensamiento y a partir de los idealismos o existencialismos, entonces significa pensarla desde el sujeto, y el sujeto como primero y último. Por lo tanto, si uno se quiere pensar en categorías de belleza y fealdad, ya está fuera del sistema, está en una cosmovisión distinta. Hoy día es lo subjetivo, lo relativo, y por lo tanto, todo aquello que estimule eso, o todo aquello que manifieste eso, o todo aquello que vuelva hacia eso. Por lo tanto, la fotografía o cualquiera de las disciplinas que se suben a esta cosmovisión o que brotan de esta cosmovisión van a adolecer de esta modo de mirar la realidad, es decir, desde lo estético. Lo estético es palabra griega que significa la percepción, la sensación, la capacidad de aprehender sensiblemente la realidad. Ya en la metafísica de Aristóteles, primeros renglones, va a hablar de esto, que el ser humano tiene capacidad de conocer la realidad, o sea, tiene capacidad de percibirla, estética, y entonces a través de los sentidos va a entrar la realidad a constituir su mundo interior, y por lo tanto el pensamiento, las emociones, las sensaciones. Entonces, si yo eso lo tomo en los términos más específicos de una disciplina, entonces yo la voy a construir a partir de lo estético, en el sentido de a partir de lo subjetivo o relativo, o aquello que siempre va a tener en la expresividad subjetiva su fundamento y va a volver hacia él. Es así entonces que tenemos en cualquiera de las artes y también en la fotografía estas tendencias a una especie de registro psicológico del sujeto, o el medio como registro psicológico del fotógrafo, o un medio, un instrumento de exteriorización de experiencias internas que va a prevalecer sobre lo que otrora era el contenido de una imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos todas esas experiencias y cada vez más, y esas, de algún modo, transferencias entre disciplinas, la pintura abstracta o conceptual y la fotografía abstracta y conceptual. Entonces, pero es porque nos estamos parando sobre estas categorías. Entonces, lo que me parece como primer punto es ver de poder separar en una categoría, en una cosmovisión, que sea más fundante y fundamental y por lo tanto más original esto que es tan volátil, pasajero, relativo, subjetivo y que termina siendo líquido o amorfo con categorías ahora posmodernas. Claro. En base a lo que usted me plantea, tres puntos. Primero, siempre me llamó la atención, años atrás yo trabajé en la biblioteca de un museo de arte moderno acá en la ciudad de Mendoza. Y la biblioteca, por supuesto, tenía libros de todo y de todo tipo de calidad, por así decirlo. Y en una de esas agarré justo uno de filosofía, es decir, que hablaba de la estética como una rama de la filosofía, y bueno, y explicaba un poco
La cuestión que me llamó la atención que de ahí en adelante nunca más vi hablar de la estética y mucho menos de la estética vinculada a la filosofía. Pero en realidad nunca más escuché ni leí, mejor dicho, hablar realmente de la estética. Como fue algo que se tapó, o sea, fue algo como que fue mejor olvidarlo, ¿no? Probablemente por estas tendencias modernas. Y el segundo punto, con lo que usted me habla del sujeto, François Solange, en el libro que le contaba que tenía de estética de la fotografía, por supuesto, con toda una teoría muy materialista, muy poco trascendental en sus planteos. O sea, él habla de Kant, habla de Nietzsche, nombra varios o fotógrafos consagrados. ¿Qué es lo que noto yo? Noto en escritores como François Solange, Martin Joly, o sea, varios autores, especialmente franceses, en los cuales han tratado mucho el tema de la fotografía, que yo creo que hasta a ellos mismos les cuesta poder realmente encontrar una estética a la fotografía. Inclusive la conclusión de François Solange es bastante confusa, no es clara, o sea, no termina nunca de aclarar realmente cómo se puede ordenar la estética de la fotografía. Y claro, el problema se ve, y él mismo lo plantea, que en la fotografía, a diferencia del arte pictórico, por ejemplo, la fotografía tiene dos grandes problemas, el sujeto que fotografía y el sujeto fotografiado. Siempre hablando, por supuesto, de dos sujetos humanos, ¿no? Es decir, de dos sujetos que tienen su realidad individual, su realidad espiritual y toda una historia detrás que desde el que fotografía al que es fotografiado, la foto, cómo termina siendo y en qué contexto sea, por supuesto, después genera una... Bueno, perdón, y me faltó el tercer sujeto que interviene, que es el espectador, es decir, el que ve la foto resultante, ¿no? Y ese trío, por así decirlo, genera una foto muy particular, o sea, es decir, termina haciendo una lectura muy particular, porque lo que el sujeto que fotografía tiene como historia de él, con su realidad, el sujeto fotografiado con su otra realidad, más el espectador como sujeto, eh, termina siendo una cosa muy rara, o sea, una interpretación, como dice usted, tan amorfa, tan compleja, que ni ellos han podido realmente armar una estética o plantear una estética bien ordenada, porque acá no es como el arte pictórico que uno tenía el artista que pintaba y que encima el carácter del trazo de la pintura, dependiendo qué movimiento artístico fuera, daba cierto carácter también a la obra y también el contexto sociopolítico y cultural marcaba mucho también en el arte pictórico su identidad, es decir, la característica en la cual uno podría llegar a interpretar o no sé si la palabra correcta, que lo usan mucho en lo que es la interpretación moderna, que hablan de la sublimación, ¿no? De ese proceso de el espectador, cómo se conecta con la obra de arte y más cuando conoce la razón de ser de esa obra de arte. Pero en la fotografía no pasa lo mismo, esa sublimación no se da del mismo modo que en la contemplación o en la observación de una obra de arte pictórico. Entonces eso me pasó, ver que ni ellos mismos pudieran, y probablemente yo creo que uno de los grandes errores de los tiempos modernos, de esta falta de trascendencia, un exceso de materialismo, de un exceso, como habla usted, de un constante querer penetrar en la conciencia y querer manifestarlo de forma visual, cuando es tan complejo poder manifestar de forma visual el inconsciente, y que bueno, que uno de los grandes referentes de toda esta tendencia fue el surrealismo, el dadaísmo, con toda esta cosa de lo que quiero lo manifiesto, y bueno, de ahí todas las demás vanguardias, ¿no? Pero que al final de cuentas no, nunca quedó claro, es más, hasta cuando se tuvo que armar un poco, ordenar los géneros fotográficos, hoy por hoy leo distintos autores que plantean los géneros fotográficos de forma muy distinta, porque el género fotográfico no lo podían terminar de encauzar a partir de que no hay realmente un concepto claro de la estética de la fotografía. Desde lo que es el documentalismo, el fotoreportaje, la fotografía de autor, la fotografía publicitaria, es decir, esta complejidad que probablemente ni ellos saben, es lo que a uno, cuando se tiene que parar, siendo fotógrafo cristiano, no solo contemplando la belleza, sino queriendo
plasmarla en nuestros trabajos, bueno, es decir, ¿cómo me paro? ¿Cómo lo contemplo? Sin traicionar, primero lo que yo contemplo como bello desde la base de la fe, ¿no? Es decir, desde el mismo Dios que se manifiesta en toda la realidad de la belleza de Dios. Entonces, sería cómo codificar visualmente esa belleza. Es la fotografía, ¿no? No sé si Sí. fue muy Yo enroscado mi planteo. dividiría en dos temas. Sí. Claro, yo dividiría en dos temas. Lo primero, lo que es específico de la fotografía y luego esa conexión con lo religioso. Uh-huh. Lo primero es que evidentemente en una cosmovisión en donde no hay más verdad porque no hay posibilidad de conocerla, es decir, no hay posibilidad de entrar en contacto real y conocer la realidad. Por eso que puse a Kant a partir de este como giro copernicano que realiza él y con él toda la cultura. Entonces no se pueden establecer, si no hay un contacto con el real del cual nosotros entendemos ciertas verdades y por lo tanto principios, criterios de una estructura del universo, más que aquellas o solamente aquellas que son empíricamente comprobables. Entonces ahí viene la diosa ciencia, diosa razón de la ilustración. Entonces todo lo otro ya no es mensurable como las experiencias de las ciencias del espíritu, claro. Arte, religión, filosofía. Entonces evidentemente, por una parte, el problema de la estética que nace como área de reflexión en ese minuto, perdiéndose la metafísica y la filosofía del arte, va a ser protagonista hasta para poder cierto parámetro cronológico, cierto periodo, hasta los años 60, 50, 60 del siglo XX, en donde comienza definitivamente el problema, o dos problemas, el problema de los cambios y las reflexiones sociológicas y políticas, y el arte va a ser una herramienta, como explícitamente lo dicen los pensadores de esa época y que participaron activamente en estos movimientos, va a ser un arma política. El arte no puede no ser política, es decir, gestor de un comportamiento en la polis, en la ciudad. Y por lo tanto no se puede hablar de estética porque de algún modo, o no se puede hablar totalmente de estética porque de algún modo eso aún nos hace conectar una obra, una dimensión con un sujeto y se pierde el colectivo de ese sujeto, que es todas las líneas políticas del día de hoy, ¿no? Eso tribal, eso colectivo, eso grupal, que es más importante que el individuo. El colectivo al que uno pertenece es más importante que el individuo. Por lo tanto, lo estético como individuo se pierde. Solamente es lo estético en función del colectivo, por lo tanto es social político. Exacto. Entonces, claro que se va a perder lo estético y va a pasar a ser, el arte va a ser estudiado o se reflexiona en el carácter social político del arte y no necesariamente estético. Por lo tanto, ni siquiera es el sujeto ni que lo hace, ni que lo recibe, lo importante es el colectivo. Por lo tanto, ya ni siquiera estamos hoy en día en un momento en donde, siempre pensando al nivel de academia y de lugares de influencia masiva, porque el ciudadano a pie pensará de otro modo. O sea, igualmente la gente busca cosas normales, por así decirlo. Y no quiere decir que sea mal educada o que le falte, ¿no?, un conocimiento de cierta área estética, ¿no?, que solamente un grupo selecto tiene. No, es que el sentido común que aún persiste, poco alicaído y frágil, pero aún persiste en la mayoría de las personas, funciona. Sí, entonces, ya no van a hablar de estética, van a hablar de cuánto valor tiene para la campaña, sea campaña comercial, política, sociológica, de transformación, etcétera, de gestión política, gestión política mercantil, ¿no? Entonces, evidentemente ya no se va a hablar así.
agreguemos otro problema, el problema del lenguaje. Estamos hablando de los años en que el lenguaje como en sí mismo, pero también como aquello que de algún modo evidencia el pensamiento y por lo tanto, como dicen hoy día, construye el pensamiento, se va a poner en cuestión. Entonces ahí viene todo el ámbito del estructuralismo, postestructuralismo o deconstructivismo, como dicen hoy día, es decir, que se separa aquello que son las partículas del lenguaje, las palabras, los vocablos entendidos como signo. La obra de arte también es un signo, ¿no? Siempre hay una dimensión que hace de significante y hay un significado, ¿no? Entonces eso se separa y se pone antagónicamente, se construyen los antagonismos, los binarios. En sí mismo, por lo tanto, claro, la obra misma comienza a fragmentarse. Entonces, y a partir de eso vienen todas las categorizaciones con toda la gradualidad y rango posible, es decir, aquellos que insisten más en el significante, otros en el significado, otro en la contradicción entre ambos, otro en la unión entre ambos, y así toda la posibilidad que nosotros tenemos, no solamente en las artes en general, en la fotografía en particular. Por lo tanto, de algún modo, todas esas especies de categorías, de acuerdo a cualquier variante, no dan respuesta de una diversificación del arte de la fotografía en sí mismo. Claro. Son solamente vertientes que van marcando, insistiendo, una de estas partes que han sido separadas, pero que, y ahora volvamos a la filosofía, que en el arte no se deben separar, porque lo que se crea es un algo que responde a... Es interesante, porque tiene que ver con aquello que es el ser humano mismo. Es decir, hay una parte inmaterial y una parte material. Acá yo no estoy hablando de religión, estoy hablando, por ejemplo, una de las partes que nosotros tenemos inmateriales es lo conceptual, lo racional, lo intelectual. Es inmaterial, el pensamiento, los procesos del pensamiento, etcétera, los códigos, los significados, los contenidos, etcétera. Y por otra parte tenemos algo material, que es nuestra corporeidad, nuestras facultades y órganos, facultades que usan órganos que son corporales, etc. Nuestra vida cultural también se radica en la materia, ¿no? Sin ser materialistas, sino que necesitamos esta experiencia, porque somos espíritus encarnados. Entonces, cuando se divide esto y se pone antagónicamente, la obra se pierde. Se pierde el sujeto que la hace y se pierde el espectador. Y por lo tanto ya no produce ningún efecto en la cultura porque desaparece de la cultura. Esto es propio de una mentalidad dualista, maniquea, en donde ve la materia como lo malo, en contra del espíritu, o el espíritu malo en contra de la materia buena. Entonces tenemos todas las posibilidades. Por eso son idealismos. Idealismo sea del espíritu o idealismo sea de la materia, que es propio toda esta línea histórica filosófica, para ponerlo más en los últimos términos, Kant, Hegel, Marx, con todas sus variantes, entre medio Nietzsche, o Derrida al final de este momento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos eso hoy en día que hace perderse a la fotografía en una cantidad de divisiones que no dividen a la misma fotografía como arte en sí, y arte de vuelta en esta dimensión de la actividad y de las obras, no se diversifica. Por lo tanto, la pregunta hay que llevarla al origen, es decir, ¿qué es una fotografía? Y ese qué contextualizado en una historia concreta que la vio nacer, con todo su precedente y con todo su desarrollo hasta el día de hoy. Por lo tanto, ni siquiera es decir, bueno, ahora entonces tenemos que hacer fotografía como se hacía al inicio, no ni tampoco en el otro extremo, fotografía como solamente se hizo ahora. ¿Por qué? Porque eso divide aquello que no debe ser dividido, que son las dos cosas que hay que equilibrar siempre en todas las artes, la parte espiritual o inmaterial y la parte material, que significa la parte del proceso creativo, de la labor técnica, etcétera, y de los materiales concretos, de las cosas en sí. Entonces, para poder dar una respuesta a esto primero pensemos en la historia de la fotografía, sea de la palabra, sea de la historia misma, ¿no? Al menos en los datos que nosotros tenemos. Fotografía, fotos, grafos, ¿no? Foto es luz, grafos grafein, ¿no?
tiene varias posibilidades. Entonces, lo primero es ese material con el que se trabaja tan particular de la fotografía, que es la luz. Claro. Con todo lo que eso significa. Sí, sí. Y esto es en sí misma, ni siquiera ya como contenido. Porque son los mismos, de algún modo, o semejantes procedimientos independientes del contenido, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos esa fotosgrafía, esa foto, la luz, el trabajo con la luz, o todo lo que significa la luz, los colores, los valores tonales, las posibilidades ópticas, cómo vemos, cómo no vemos, todo lo que significa el ámbito de la luz, ¿no? Claro. Incluso metafísicamente hablando, Sí, lo que significa la luz, que luz es siempre conocimiento. Pensemos que una de las condiciones objetivas de la belleza es la claridad, la inteligibilidad de la cosa, y por lo tanto la inteligibilidad de la fotografía que estamos viendo, la luz que irradia la misma fotografía, no solamente la luz con la que se trabaja. Y por otra parte tenemos grafein. ¿Qué es grafein? Se puede determinar las palabras como escribir, como dibujar, pero a mí me parece que es más propio aquello que también se ve en otras áreas y ya desde las cavernas, que es registrar. Cuando en el mundo de las cavernas quería de algún modo fijarse el animal de la caza para entrar en contacto con la esencia del animal, no con el espíritu, con la esencia, aquello que lo constituye en ser este animal y no otro, se registraba, se hacía un grafos, un grafein en la pared. Pensemos en el ámbito del Renacimiento, cuando se ocupaba el dibujo. El dibujo no es una simple circunscripción de un contorno de un objeto. El dibujo es un registro. El dibujo se ocupa como verificación de la posibilidad de aprehender la realidad. Eso es el dibujo en italiano, por ejemplo, que estamos hablando de contexto de Renacimiento, por eso le dicen diseño. Claro. Diseño significa, si acaso, esas líneas que yo hago están captando aquello que yo tengo en el pensamiento que he adquirido con la aprehensión de los conceptos desde la realidad. Si hoy día decimos que ya no existe esa posibilidad, entonces el grafein será mera moción inconsciente, pasional, que me va a hacer, de algún modo, producir algo en esas condiciones. Por lo tanto, el trabajo con la luz va a ser meramente pasional, sin ninguna verificación en el real. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir a rescatar. A ver, entonces, si tomamos esa definición, ¿cómo se aplica hoy en día? Es que la posibilidad de registrar, que no es solamente memorizar ni anotar, sino que es el conocimiento del real, me va a servir en cualquier tipo y variante de la fotografía. Desde la fotografía de producto, a los documentales, a la fotografía que le dicen más artística, que también es otra valencia que no va a lugar, o cualquiera de las otras posibilidades. Último, si nosotros vemos en la historia quienes desarrollaron lo técnico, por ejemplo, estoy pensando, no sé, en ¿cómo se llama este primero que hace? El daguerrotipo de 1839, ¿no? El daguerrotipo, y después se pasa al calotipo, y después con Eastman con la cámara más chica y el negativo. Efectivamente. Que eran, de algún modo, eran científicos con una mentalidad científica, es decir, con una posibilidad de desarrollo técnico, pero por ejemplo en el caso del calotipo, ¿cómo se llamaba? Talbot es el que, en su afán porque el registro tenga condiciones estéticas, desarrolla el proceso que de algún modo resuelve dos cosas. Primero, la parte estética, llamémosla así, la parte artística, para que se entienda hoy, y la parte técnica de reproductibilidad de la imagen, que fuera más fácil de reproducir, sin ser tan engorroso como el daguerrotipo, y por otra parte, que
que cayera en las manos de más personas para esa masificación de este medio nuevo que de algún modo nos transmite la realidad estetizada. Sí, Entonces, claro, claro, sí, Italia tenía el mayor interés, era que como no sabía dibujar, y si bien ya existía la cámara oscura para copiar gran parte del paisaje que lo usaban muchos artistas, Talbot dice, quiero mejorar esto, quiero que realmente el registro sea mucho más sencillo, como dice usted. De ahí por supuesto, ese gran interés, sin dudas, con una actitud científica y de una visión, estos tres grandes referentes de la fotografía del siglo XIX, pero que justamente querían realmente poder registrar mejor, con mayor detalles, esa belleza que los rodeaba. Porque realmente, claro, yo lo único que acá hago una salvedad, sí, que es, estamos poniéndonos en el contexto de estos personajes. sí, No, no tenían la mentalidad aún, ¿no? No tenían la mentalidad binaria que tenemos hoy día. Entonces, el hecho de captar la realidad se la capta en su integridad, con aquel valor que ellos también conocían y reconocían, que es el valor estético de la realidad, el placer estético que ellos concebían. Entonces, tampoco es una cosa, un medio sustitutivo de la carencia de facultades netamente artísticas. Sino que hay una captura de la realidad mucho más profunda, y por eso que inmediatamente, en el caso de calotipo, bueno, la palabra misma, calostipos, caló, la belleza, belleza, bondad, ¿no? En el mundo griego, caloti, un tipo de registro más profundo de aquella verdad y bondad y belleza de la realidad. Eh, estaban estaban pensando en esas coordenadas, y por lo tanto, eh, si bien es cierto, hay un afán técnico-científico, no les quitaba el otro afán que no, era no, por netamente supuesto, artístico. no, tal cual. Entonces, cuando se desarrollan los medios, también hay una actitud como de ese asombro ante unas posibilidades que se abren. Entonces, volvamos al punto de la fotografía hoy en día. A ver si uno se pregunta, ¿cómo tengo que hacer la fotografía? Es que con las mismas características esenciales, con los mismos principios esenciales. ¿Cuáles son los principios ahí? Que hay un medio técnico que me permite explorar ciertas áreas de la realidad para ofrecérselas a un espectador. Entonces, ahí saco lo netamente de la labor, el medio y la obra, de las coordenadas ideológicas, sean social-políticas. Dejo lo comercial a un lado, ¿por qué? Lo vamos a ver ahora. Entonces, creo que identificar una raíz común a la fotografía, independiente de las posibilidades de una vertiente u otro, nos permiten radicar la fotografía como un arte de verdad. Claro. Y con unas posibilidades reales de desarrollarla como arte. Y entonces ahora voy a la vertiente de lo comercial. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, bueno, y entonces la fotografía es, ¿cómo sería o cuál sería la diferencia entre la fotografía comercial, publicitaria, de marketing, no el adjetivo que uno quiera ponerla, y la fotografía artística? Entonces, vamos de vuelta a los principios. Tenemos un producto, tenemos una labor y un medio. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Es un bien útil o es un bien estético? Bien, claro. Si es un bien útil, si la finalidad es un bien útil, ocuparé todos los medios artísticos para llegar a esa finalidad. Claro. Si en cambio es un bien estético, usaré el medio, que en lo concreto es la misma cámara, el mismo que se hoy día en la fotografía digital, el mismo software, etcétera, es el mismo equipo, es la misma persona y las mismas personas que lo reciben, ¿no? Excepto que uno es la causa final, el bien útil, otro la causa final es el bien estético. El problema es que hay una gradualidad de posibilidades infinitas en medio.
Entonces, yo puedo hablar de una fotografía netamente publicitaria, o sea, yo creo que con esta foto compren tal cosa, y como es en el mismo ámbito de lo artístico, tiene todas las características estéticas del otro ámbito. Por lo tanto, evidentemente, vamos a tender a la estetización de la fotografía comercial. Exacto. Y por otra parte, si yo me voy al área de los, netamente del arte, por decirlo así, del bien estético, bueno, utilizaré los mismos medios para que mi objetivo sea el arte, es decir, netamente la belleza por la belleza. Es decir, para que me conecte con esas con esos 4 trascendentales del ser, que es la unidad, la verdad, la bondad y la belleza, que es la finalidad del arte. Claro. Con todo lo profundo que eso significa, ¿no? No hablamos de la cosmética acá, de la belleza superficial o el mero hermosismo, digamos, de eso, ¿no? O el esteticismo de hoy, digamos, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿cómo tengo que hacer fotografía? Con los mismos principios. Y como eso incluye un ser humano con un medio que hace comunicarse, o sea, hace de puente, no es que va a comunicar un mensaje, yo no he hablado, en todo esto no he hablado del mensaje. Bien. Estoy hablando de como cosa, como arte, como actividad. Como es un ser humano que actúa en cuanto ser humano, no lo fragmenta, se conecta con el otro ser humano en toda su modo integral de vivir. Si yo exacerbo una de las características en esta distribución de estilos, claro, voy a fragmentar, como el objeto está fragmentado, claro, he absolutizado un área, por ejemplo, lo estético, lo del efecto, etcétera, lo que es el mensaje, etcétera. Voy a fragmentar al receptor de esto. Entonces lo voy a perder. Voy a hacer un producto solamente para su sensibilidad. Bueno, pero el ser humano no es solo sensibilidad. Exacto. O voy a hacer un producto de tal modo conceptual que no sienta nada. Me voy al otro extremo. Claro. Entonces, el hecho de que nos paremos en los orígenes de esto significa que estamos tratando de poner ciertos principios que me guíen el obrar. El obrar para crear un producto que me contacte con otro individuo, con otro ser humano. Última cosa de esto, perdón que sea un poco largo todo esto, no, para desarrollar todos los conceptos, que es muy rica la pregunta, digamos, ¿no? Lo último es, ¿y cómo metemos la religión en todo esto? Bueno, como el arte y la fotografía entonces es un ámbito de la dimensión artística, una disciplina de la dimensión artística, y como esto está hecho por un ser humano, usando un instrumento para otro ser humano, por lo tanto tengo que considerar al ser humano en sus 3 dimensiones culturales. En sí mismo, en relación al otro y en su dimensión netamente trascendental. Entonces, cualquier disciplina con cualquier obra no puede cancelar alguna de estas posibilidades. El arte secular, la cultura secular ya es discapacitada, tiene algo que le pertenece, pero que no lo tiene una imperfección, tiene una falencia, una carencia de algo, que es la dimensión trascendente. Y la dimensión trascendente la podemos ver, por eso hablé del ámbito de lo inmaterial y ahora sí del ámbito espiritual religioso. Pero son 2 ámbitos distintos. Entonces, si quiero hacer algo que me conecte con el ámbito religioso, al menos tengo que conservar estos 3 niveles en la obra de arte, que estructuralmente, que sus elementos constituyentes no quite ninguna de estas 3 posibilidades, ni el individuo en sí, ni entre los individuos, ni esa dimensión vertical. Último es que el arte religioso significa que tiene un adjetivo que lo constituye en sí mismo, que es la religiosidad, o sea, que permita la unión con un otro trascendente, distinto a mí. Sacro significa que está subordinado a una serie de normativas, a una serie de cánones muy precisos que tienen relación con el culto. Es decir, arte que se establece intrínsecamente para el culto como finalidad.
Pero tampoco hay que estresar las cosas, hay que forzar las cosas para que un producto sea necesariamente religioso o sacro. Y con eso no quiere decir que yo no esté haciendo que mi trabajo sea trascendente. Claro. Porque al menos tengo que dejarlo abierto, es decir, que no hable de cosas cerradas. Si yo, por ejemplo, en el caso de la fotografía, si solamente la ocupo como propaganda, una cuestión panfletera, claro, la voy a cerrar a la dimensión trascendental, porque va a quedar encerrada aquí y va a tener entonces fecha de vencimiento. Claro, sí. Va a pasar ese ámbito de lo político y se va a perder. Que de vuelta, las categorizaciones son difíciles porque hay un rango muy amplio de posibilidades. Pensemos, por ejemplo, en esta imagen de Dorothea Lange cuando le saca una foto a esta migrante en Estados Unidos, una foto más conocida de ella en blanco y negro. Hay una dimensión trascendencia en esa fotografía porque muestra a un ser humano como contenido de la obra, pero tratado artísticamente. Por lo tanto, de algún modo, hay algo que proyecta esa figura aún más allá de la foto misma y más allá del fotógrafo y del espectador y de la historia de esa fotografía. Claro. Y ahí entonces la capacidad del fotógrafo para incluir todos esos elementos. Sí, claro, perdón. frente a esto, no, está bien. Frente a esto último que me acaba de plantear, la verdad que bueno, clarísimo todo lo que me ha dicho y la verdad me lo ha aclarado bastante el tema. Pero por ejemplo me acuerdo, me la nombra Dorothea Lange, pero por ejemplo un caso que a mí me sorprende son los casos de fotógrafos como Diane Arbus, por ejemplo, ¿no? Porque ella retrata personajes que podríamos decir que en Estados Unidos le llaman los frikis, ¿no? Una era referente a la fotografía de frikis, más porque en aquella época en la cual le hace la foto, sin duda, estas personas con estas dificultades, estas discapacidades, eran ocultadas un poco más, no eran bien vistas tener algún hijo con esas discapacidades. Al punto tal que si uno ve las fotos de Diane Arbus, son fotos un poco morbosas. ¿Cómo separar? Porque cualquier otro me puede decir, no, pará, Diane Arbus hace una denuncia social. Es decir, visibiliza a estas personas que son probablemente ocultadas y que, bueno, su actitud trascendental es poder retratar a la persona en su discapacidad, en su imperfección, para visibilizarla a la sociedad que la ha ocultado, que es innegable que eso haya sucedido. Pero si uno empieza a ver algunas fotos ya llegan a ser morbosas, es decir, cómo buscar ese sano equilibrio de poder retratar al ser humano, esto sin quedarme solamente en el retrato de una persona discapacitada con ciertos defectos, ¿no? Retratar al ser, inclusive hasta me voy a los desnudos artísticos, ¿no? Que también ese límite de no caer en lo pornográfico o morboso, sino registrando la belleza del cuerpo en cuanto a sus formas, en lo grácil, y no caer en esta fotografía que inclusive está dentro, ya se la categoriza como fotografía erótica, ¿no? Buscar ese sano equilibrio de hacer trascendental al sujeto retratado sin caer en un extremo de morbo o de erótico, ¿no? Sí. Bueno, creo que lo hemos tratado en lo que hemos hablado, que es ¿cuál es el fin? Claro. Sí, porque sí. En el ejemplo que me das, de algún modo se equipara a la fotografía publicitaria. Claro. Porque publicitaria en el sentido comercial con un fin que es útil. O sea, claro, uso el medio para otra cosa extra medio, extra arte. Es decir, denuncia social, por ejemplo, acá. Entonces, estoy utilizando el medio. Por lo tanto, de algún modo ya la valencia artística va a estar en la estetización del trabajo y no en el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo es social político, sobre todo que en ese tiempo en que hace esa foto tiene que ver con los años en que la denuncia social comenzó a ser pan de cada día en las obras, lo cual pervierte la obra porque la hace transformarse en un avatar de denuncia social, lo cual le hace perder su calidad artística porque es un bien útil, no es un bien artístico, por más que, como decíamos, hay una gradualidad inmensa de posibilidades en donde el tomar elementos estéticos de una obra que sea, por ejemplo, netamente artística,
vale para este tipo de denuncia o bien útil que es una cierta crítica de tal o cual tipo. Entonces, en realidad está perdiendo su esencia como obra de arte, está siendo un avatar de otra área o disciplina humana, que es la dimensión social política. Con lo cual, no quiere decir que no haya existido, ni exista, ni existirá, sino que me parece interesante identificar cuál es la causa final. Bien. Para poder establecer qué es lo que estoy viendo. Porque estoy viendo un algo que tiene elementos artísticos, pero que en realidad tiene un valor por su causa final, que es el bien útil. Claro, está. Y cualquiera de las cosas que nosotros, de las disciplinas, lo que pasa es que lo que planteas, por ejemplo, en el caso de este particular, de los frikis, o en el caso de la fotografía del cuerpo humano, o en el caso de la fotografía de guerra, por decir algunos ejemplos, lo que estamos retratando es una persona. Claro. Entonces, con una dignidad también, es decir, que esa persona que... Con una dignidad. Es decir, esa persona... Y entonces, ese es el problema que nosotros estamos viendo en ese contenido de esta imagen. Es la dignidad de esa persona. Y sobre todo, que volvamos a la terminología de fotografía, el registro, es decir, que estoy conociendo algo de la realidad, en este caso de la persona. Claro. Estoy de algún modo tomando algo de ella. Interesante que en las culturas primitivas o las culturas medio orientales esto es muy importante, claro, por eso no se puede sacar fotos en las culturas medio orientales, claro, ¿no? Porque de algún modo se le saca el alma a esta persona, la dignidad. Bueno, es que de algún modo pasa eso, sin entrar en lo más esotérico, supersticioso, digamos, pero de algún modo uno está trabajando con la dignidad del otro. Entonces, el primer punto no es el tratamiento, por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, que erotizarlo, o en el caso de la fotografía de guerra, la morbosidad del hecho desgarrador, etcétera, etcétera, o en cualquiera de las otras. Hoy en día será la migración, hoy en día serán las protestas, etcétera. De algún modo se manipula la dignidad humana y se la hace perder aquello que es. Entonces, por ejemplo, se la fragmenta en un ámbito, lo erótico, por ejemplo, o los órganos más que lo erótico, ¿no? Entonces, claro, se la fragmenta porque la cosa en sí, la fotografía, está ya fragmentada, vamos a utilizar una palabra de ahora, ¿no? Se construye la fotografía fragmentada y se fragmenta entonces a quien la recibe. Se fragmenta el mensaje que transmite, ahora sí hablando de contenido. Entonces, el retrato en cualquiera de sus, sea documentario, sea de registro propiamente tal, sea de retrato propiamente tal, etcétera, cuando se trabaja con el ser humano, claro, es difícil porque hay que conservar esa dignidad. Lo que pasa es que estamos tan ideologizados hoy en día que el fin justifica los medios. Exacto. Ese será lo que... A eso quería llegar. A eso un poco quería llegar que se ocupa, pero se pierde el fotógrafo, se pierde la foto y se pierde el receptor de esa foto. Claro, a eso quería llegar porque de algún modo el gran conflicto de los tiempos actuales en el ámbito de la fotografía, inclusive para los que no creen y que están ideologizados, hasta inclusive se les genera, porque al final de cuentas hay algo que, aunque neguemos a Dios, la conciencia de la naturaleza del ser humano te lleva a veces plantearte ciertas fotos, cierto tipo de fotos que uno hace. Y por ejemplo, en el foro de diálogo, surge este tema de la ética, es decir, de la ética del fotógrafo ante a quién está retratando y si está teniendo en cuenta la dignidad de la persona que está retratando. ¿En pos de qué? En pos de, como dice usted, de una ideología o en pos de una vanagloria. Porque acá entra también el tema de la vanagloria del fotógrafo, del artista, podríamos decir, ¿no? Pero que, volviéndome a la pregunta inicial, parándome en una base como cristiano, y ahora no soy el ateo, soy un cristiano, me convertí. Sé que hay ciertas cosas desde el punto de vista de lo cristiano, que es hacer algo con una base de bien común, es decir, lo que yo haga, ese bien útil, que tenga, sin dudas, un fin como un bien común, es decir, por el bien de la otra persona.
Ahora, si yo el bien de la otra persona, como usted me dijo recién, el fin no justifica los medios, voy a estar valiéndome de no respetar la dignidad del sujeto retratado, porque el bien, porque quiero retratar, no sé, la situación de los inmigrantes, la foto que se me viene ahora a la cabeza, ¿se acuerda la del niño fallecido en la costa? Que creo que no me acuerdo si era de Francia. Es una foto fatal, o sea, la dignidad de ese niño, la dignidad de la familia que perdió ese niño, es decir, en pos de que, de concientizar de que de la inmigración, en realidad pegó más fuerte la muerte del niño, el niño abandonado y en la costa como si fuera un pedazo de basura, que realmente la concientización de la crisis. Esto como cristiano, que ahora sí no me voy a algo tan complejo, pero cuando uno quiere hacer una foto de autor o publicitaria en mi caso, entra esta gran pregunta. Por supuesto, me la acabo de responder, usted me la respondió bastante ya a lo largo de esta charla, de que al final de cuentas concluyo y quiero ver si lo entendí bien, un poco por eso lo planteo, es que determinar el fin, el bien útil, pero sin perder la dimensión desde la base cristiana, aunque no sea cristiano, porque creo que uno lo tiene intrínseco, buscando el bien del otro, tanto el sujeto fotografiado como el espectador. Tratar de dimensionar qué tanto bien le voy a hacer a la persona que retraté como el que observa la foto. ¿Es correcto interpretarlo así? ¿Estoy confundido? Sí, a ver, he pensado algunas cosas. Lo primero es, quedémonos un poquito cuando hablamos de la dignidad humana. No es una dignidad convenida, sino que es una dignidad objetiva. Es decir, por ejemplo, no sé, ¿puedo tomar la foto de tal ser humano en tal situación para tal objetivo? Entonces, claro, uno me podrá decir, bueno, es que yo le pregunté a la persona y la persona accedió. Bueno, pero eso es dignidad convenida. Pero lo que estamos acá hablando es dignidad objetiva. O sea, independiente de si el retratado, en este caso, de este tipo de fotografía, quiere o no, es independiente. Claro. O sea, si quiere o no, no es la cuestión. Es a posteriori, digamos. Lo primero es, ¿cómo conservo su dignidad y mi dignidad objetivamente hablando? Y por lo tanto hay una cuestión de conciencia universal. No es la conciencia de un creyente o cristiano. Es claro. la ley natural de la conciencia que tenemos todos. Hace el bien, evita el mal, al menos como principio frontal. Entonces es la dignidad objetiva. Estamos delante de otro ser humano en cualquier circunstancia que se encuentre. Y es más, incluso a pesar de él, en el sentido a lo mejor está tan deteriorado por estas condiciones culturales que accede a cualquier cosa. No se puede. Claro. Hay una conciencia natural, la ley natural que me indica que debo respetar a esa persona, porque además eso la edifica a la otra persona. Yo mismo le estoy, entre comillas, devolviendo la dignidad que a lo mejor él se siente que ha perdido, ¿no? Por cualquier circunstancia. Pensemos en esto mismo del ejemplo de los inmigrantes que hablábamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero con eso? ¿Solamente registrar crudamente, independiente de las personas que estoy viendo? ¿Para qué? O sea, como has planteado, ¿cuál es el efecto? ¿Solamente evidenciar? Y si es evidenciar, ¿para qué? ¿Qué fin quiero lograr? Entonces ya la fotografía estamos en el otro fin útil, un bien útil. Claro. Entonces estoy de algún modo usando estéticamente los elementos de la fotografía artística para usarlos en un bien útil. Claro. Entonces tengo que incorporar otros elementos de juicio. Después lo segundo, en este sentido también, pensemos en, no solamente que estoy fotografiando a otro, me estoy fotografiando a mí mismo, los selfies. Claro. Los selfies tienen esta doble valencia, el narcisismo imperante y latente, y por otra parte esta especie de construcción de identidad. Al menos son estas dos variables. Es interesante, por ejemplo, que hoy en día las estadísticas y más globales hablan de que casi un 60% de todo el material fotográfico mundial son selfies. Imaginen la cantidad de problemas que significa esto. Es decir, esta construcción de identidades, esta manipulación de identidades, etcétera, etcétera. Bueno.
En el siguiente punto quizás es, nosotros hemos hablado del arte en el fin en sí mismo, que es en el objeto mismo, en la labor artística, etcétera, que el finis operis, el fin de la obra, y por lo tanto lo que primero la intención tiene el artista es crear la obra, el producto, y ese producto tiene que tener este atributo, tiene que manifestar este atributo que lo incorpora a la realidad y al patrimonio cultural universal, que es la belleza, ¿no? Y que se conecta con la unidad, la verdad, la bondad y ella misma. Pero hay otro fin, porque somos en estas tres posibilidades de la cultura, ¿no? Este organismo cultural que dijimos en nosotros mismos con respecto del otro, ya hemos hablado un poquito de la dignidad, y en la parte trascendente, nosotros incorporamos el elemento cultural social, es decir, que el fin del arte, fuera de este fin primario que es la obra misma, es el crecimiento axiológico o moral o de bien común o ético de una sociedad. O sea, hay una contribución al bien común del artista. No tiene permiso para hacer todo, hay una responsabilidad en sí mismo que va de la mano con el bien común. Por lo tanto, ¿cuál es el bien común? Y por eso planteaba yo delante de este arte denuncia. Bueno, ¿cómo construyo el bien común esto o exacerbo mal los ánimos? Por ejemplo, como pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy contribuyendo al bien común? ¿Y en qué área del bien común? Por ejemplo, en el área del arte propiamente tal, o en el área de la política social, o en el área del comercio. Ahí en la parte, por ejemplo, más del marketing entra toda la propaganda engañosa. Sí, toda la fotomanipulación o videomanipulación, etcétera, lo que sea, para engañar al consumidor. Entonces, bueno, ¿eso es ético? Y entonces ahí se plantean otras preguntas respecto de esa realidad. Y por último, creo que volviendo a las cosas más esenciales de la disciplina misma, yo creo que no hay que perder el equilibrio en la creación artística. Es decir, eso que hablábamos de esta parte inmaterial y material. Es decir, que el artista es un ser humano, por lo tanto que tiene esas dos partes, que la obra misma tiene esas dos partes, contiene esas dos partes, una parte material, técnica, objetiva, etcétera, pero también tiene una parte inmaterial, por ejemplo, el contenido o la estructura nueva que presenta, que transmite ciertos atributos de la realidad, etcétera, etcétera. Y tampoco tengo que perder de vista a quien lo recibe, que también tiene la parte material y espiritual. Por lo tanto, en la construcción misma de la fotografía, en el procedimiento de construcción de la fotografía, necesito siempre estar de tal modo equilibrado que ninguno de estos tres, de esta relación que tienen todas las artes, se dé, y se dé bien y se dé armónicamente. Es decir, alguien que a través de un instrumento se comunica con un otro, claro, que tiene la misma dignidad y que juntos construyen una sociedad. Por lo tanto, ¿cuáles son los porcentajes de cada uno de estos elementos? Bueno, ahí tenemos las infinitas posibilidades de creación, digamos, ¿no? Por eso que estas categorías siempre carecen de algo, porque se pierden en particularidades, ¿no? Que si yo me quedo solamente con el medio, me quedo con la técnica, me quedo con el contenido, bueno, es que ahí estoy fragmentando. Y lo que no tengo que hacer es precisamente fragmentar. Claro. Tengo que tratar de equilibrar las tres cosas y los fines para efectivamente conectarme, comunicarme, producir ese puente entre el artista y la persona que lo recibe y la cultura en donde se recibe. Claro. Bueno, para ir cerrando y como una última pregunta, porque la verdad que es una palabra tan usada últimamente que yo la interpreté así. Cuando hablamos de deconstrucción, que ahora está recontra usado, más en el ámbito artístico, visual, académico, y hoy lo vemos en todos lados. Yo entiendo la deconstrucción, y corríjame, padre, si no es destruir para volver a construir. ¿Sería ese el sentido de la deconstrucción?
Sí, sí, sí. La deconstrucción es una palabra que tiene ciertas valencias históricas, filosóficas, sociales, y que ha producido efectos en esos tres ámbitos. Pero para hacerlo fácil, cuando nosotros hablábamos recién que el lenguaje, que es manifestación del pensamiento, producto del pensamiento y además alimento para el pensamiento, en sus elementos, en sus partículas más elementales, como son las palabras, los términos, los vocablos, que manifiestan ciertas esencias que nosotros podemos conocer de las cosas, de la realidad, cuando se ha roto, cuando se ha desvinculado, cuando se ha separado y por lo tanto se trata de volver a unir para que choquen, para producir otra cosa, es decir, se separa el significante del significado. Lo mismo ocurre en las artes como signo, como lenguaje. Claro. Por lo tanto, claro que hoy día es la palabra usada en cualquiera de los otros términos y posibilidades, pero en definitiva es un separar, no para analizando estos términos y la relación entre los términos y a qué se refieren para volverlos a unir, sino que para crear otra cosa nueva, o para que el significante pueda ser llenado con cualquier significado. Pensemos hoy día en el problema de las identidades y el género. Claro. O sea, esta palabra que significaba esto, ahora le quito eso porque digo que es una construcción social y le pongo otro significado independiente de la cáscara, del significante. Por lo tanto, claro que conviene mucho porque eso permite que, en definitiva, que se fragmente y se destruya la posibilidad real de conocer la verdad. Claro. Por lo tanto, no puedo manifestar nada que intrínsecamente una el significante con el significado. Así entonces, puedo llenarlo con cualquier cosa y eso ya va a justificarlo. Hoy día se usa la palabra legitimarlo. Claro. Entonces es válido, puede ser, porque al final el significante es un contenedor vacío que puede ser llenado con cualquier cosa. Hoy en día será llenado con los problemas social, políticos y económicos. Bueno, y para Así ir que cerrando, claro que se usa esa palabra. claro, sí, sí. Bueno, la verdad que me genera mucha duda porque lo he leído en casi todas las bibliografías actuales de fotografía, de artes visuales, y en un momento dije, o sea, nada, si uno busca en el diccionario actualmente, no te lo definen como lo acaba de definir usted, o sea, se lo definen como a los tiempos que corren. Para ir Sí, se cerrando, toma como definición y como procedimiento, claro, como método para. claro, claro, En realidad es engañoso porque como procedimiento no se procede, o sea, no hay de A a B, sino que C es nuevo ex nihilo, claro, y entonces el producto se pierde también. Ni siquiera antiguamente era en ámbitos así hegelianos, por ejemplo, la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Hoy día con la dialéctica negativa, a partir de la problemática de Adorno, Teodoro Adorno, ¿no? Con su filosofía y teoría estética, va a hablar de la dialéctica negativa, que es muy expresiva porque es no sacar una conclusión positiva o arribar a una nueva verdad, sino que en realidad es vaciar esto y que cada vez haya menos normalización, canonización, limitación de las posibilidades del lenguaje. Entonces al final perdemos el lenguaje, el contenido, todo. o sea, un poco lo que hablamos recién, es una desfragmentación constante, es una división constante. Sí, sí. Es fragmentar en donde los pedazos también se pierden contenido y fragmenta al receptor. Claro, es lo que nosotros tenemos hoy en día en música, por ejemplo. Hoy día la crisis de la melodía en la música y solamente va quedando la armonía en algunos casos y hoy día en realidad el ritmo, que es lo de las pulsiones, porque es el pulso, ¿no? Y con toda su métrica, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en otras disciplinas. En la fotografía, por ejemplo, hoy día yo veo que hay mucho de lo conceptual para quedarse en esta parte esquelética de la imagen. Claro.
Y bueno, se pierde todo lo que es el producto netamente humano, que incluye las otras demás dimensiones del ser humano, para que sea una actividad humana, para seres humanos y desde seres humanos. Perfecto.